están, hermanos? Viendo también un poco las oraciones, creo que nos hemos alineado de alguna manera, queriendo o sin querer. Eh, Quisiera que vayamos, los invito a que vayamos al pasaje, Efesios, el capítulo 4, porque hay un tema que creo que es muy poco conocido. Eh, bueno, estamos acá entre gente de experiencia en la iglesia, ancianos, así que creo que este tema un poco lo vamos a conocer, bastante tal vez, pero me parece que en general, yo les digo, lo he estado tratando en mi iglesia y poco lo conocían, especialmente los jóvenes, que lo he tratado más entre ellos, y me refiero justamente al tema del espíritu y de las manifestaciones del espíritu en los creyentes. Así que bueno, vamos a Efesios 4, versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un pasaje más en Efesios capítulo 1. Y acá está hablando el Padre hacia el final del capítulo, o sea, todo el capítulo hace una cita ahí. El versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y es que se desarrolla toda esta parte, pero me interesan los últimos dos versículos del capítulo, versículos 22 y 23, que dice: y sometió el Padre todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A Cristo. El Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Repito este último. La iglesia, ¿sí?, es el cuerpo de Cristo, dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y esto que un poco oraba Edgardo, viendo tantas dificultades, situaciones que se vienen, no solo en su iglesia, o sea, todas las iglesias estamos similar, ya se está organizando el año que viene, tenemos un año que está terminando muy complicado y va a empezar tal vez un poquito más complicado. Así que estamos teniendo una serie de situaciones, dificultades. Se pueden sumar a veces enfermedades, temas laborales, pero creo que algo que es muy importante, tanto para nosotros los creyentes, personalmente, y como vemos acá, fundamentalmente para la iglesia, ¿sí?, es esta cercanía con el Señor, pero esta capacidad, este poder, energía, decía Edgardo también, perdón, me estoy pasando ahí, pisando en la oración, porque hay varios puntos de este tema que son las manifestaciones del Espíritu, y más específicamente voy a ir directamente al grano, al tema, los dones del Espíritu, cómo intervienen en el creyente y principalmente cómo intervienen en la iglesia. Y tenemos dificultades en la iglesia. Y tenemos a veces pleitos en las iglesias y a veces y un montón de cosas que pasan en las iglesias y pasan en los hogares de los creyentes. Y lo que está sucediendo es que la iglesia y los hogares no son la plenitud de Cristo. Leíamos ahí. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el versículo 23. La plenitud de aquel, bien lo pone la Reina Valera, aquel con mayúscula. La iglesia es la plenitud de Cristo.
O sea, capaz que este es un versículo y este libro, el Efesios, esta carta a los Efesios tal vez es una de las más leídas y más conocidas, y capaz que este pasaje lo hemos leído infinidad de veces, pero qué importante es que entendamos que la iglesia debe ser la plenitud de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto, no? La iglesia debe desbordar a Cristo. Y yo me lo pregunto permanentemente, y se los pregunto a ustedes para que también se realicen la misma pregunta. ¿Nuestra iglesia es la plenitud de Cristo? ¿Nuestra iglesia desborda a Cristo? ¿El amor de Cristo está inundando a la iglesia? ¿Todos los frutos del Espíritu que vienen sobre nosotros están abundando en la iglesia? Y muchas veces respondemos que no. Y muchas veces tenemos dificultades, muchas veces tenemos pleitos, ¿sí? Y digo pleitos, y ya lo dije otra vez, porque es algo muy normal y muy abundante. Dificultades, diferencias, desacuerdos, ¿sí? A veces hay personalismos. Y esto empieza a suceder cuando no damos lugar al Espíritu. Cuando no damos lugar al orden que el Señor establece para la iglesia, para la familia, y no tomamos estas herramientas, esta energía, ya lo vamos a ver en Romanos, vamos a pisar ahí un poquito Romanos, esta energía, este poder que viene de parte de Dios, de las tres personas, vamos a ir a ver un poquito ese tema también. Así que lo que vamos a tratar de ver ahora es la plenitud de Cristo en la iglesia, a través de sus dones. Leíamos, volvemos al capítulo 4. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno recibe gracia de parte de Dios. ¿Sí? Dice, subiendo al auto, a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 10. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A ver, el Señor, cuando muere, no solo que desciende, dice ahí, a las partes más profundas, sino que luego es llevado a la parte, a la diestra del Señor. Sí, Cristo, el Hijo a la diestra del Padre. Pero dice que en ese acto nos da dones a los hombres y dice que los llena todo. Entonces lo que nosotros tenemos que buscar ahora y lo que tenemos que, a través de su palabra y de la capacitación que vamos a recibir de parte de Dios a través de su Espíritu, es que la iglesia sea la plenitud de Cristo. Es que esto se evidencie, que el Señor nos llene a nosotros. Y cuando nosotros abundamos de Cristo, y cuando cada uno toma esta misma iniciativa y la iglesia tenemos creyentes llenos de Cristo, es que la iglesia empieza a ser la plenitud de Cristo. Y vamos a entrar más en detalles en esto de los dones. Y simplemente repito ahí, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, vemos que está el don de apóstol, o estaba, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que, bueno, yo rápidamente voy a poner acá en el chat, simplemente para tenerlo a la vista. ¿Dónde tengo el chat? Acá. La lista de los dones, que más o menos es la que... a ver, ahí está. Sí, perfecto. Bueno, ahí en el chat volqué una lista de 19 dones. Fíjense, al final de la lista hay 4 pasajes. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, que es lo que estamos leyendo, y 1 Pedro 4. En esos 4 pasajes se habla sobre los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Los carismas o carismas que se llaman, ¿sí? Y vamos a ver, yo lo distingo ahí en 2 listas de 8 dones, perdón, de 9 dones al principio y una segunda lista de 9 dones, porque se entiende y se cree que algunos no están, suelen llamarse vigentes, o sea, por eso hablamos de dones vigentes y no vigentes, o de dones operantes y no operantes. Ese tema en este momento no vamos a tener tiempo para desarrollarlo, será para verlo en otra oportunidad, pero sepan,
¿sí? Que tenemos dones en los que nos vamos a basar principalmente son en los primeros 9. Don de fe, don de enseñanza, de administración o presidir, de exhortación, dar, misericordia, el don de evangelista, don de servicio, don de pastor, ¿sí? Y no vamos a entrar en detalle de estos dones. Quisiera que veamos una introducción al tema de los dones, por lo cual es tan importante, como veamos, para la iglesia, ¿sí? A veces podemos creer o tentarnos a pensar que el don es para mí, ¿sí? El don es algo que me edifica a mí. Vamos a ver en la palabra que sí, me puede sumar a mí al don, me puede ser de utilidad a mí, pero principalmente el don es para mi hermano, es para mi iglesia, es para mi prójimo, ¿sí? Para asistir a la iglesia, ¿sí? Vemos siempre al Señor en la posición de siervo, ¿sí? El Señor como que viene a servir, ¿sí? ¿Quién era el principal? El que se sienta a la mesa, pero él estaba entre ellos como el que servía. Así que esto es sumamente importante. Así que los invito a que vayamos a otro pasaje que es Romanos 12. Perdón, 1 Corintios 12. Romanos 12 es otro pasaje donde vamos a ver una lista de dones. Fíjense que los 4 pasajes que les pasé, Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4 son los pasajes que tienen listas de dones. En 1 Pedro no vamos a encontrar listas, pero sí se va a tratar el tema. Por eso son 4 pasajes en las que se habla de los dones, pero solamente en 3 tenemos listas de dones, que es de donde surge esto que yo les pasé acá. Hay diferencias, distintas literaturas o distintos enseñadores muestran algunos dones, los fusionan. Por ejemplo, se habla del don de administrar y el don de presidir. Acá los hemos unido en el mismo, ¿sí? Algunos los separan, por eso se habla en términos de 18 a 20 dones. Y también esto que yo separo entre vigentes y no vigentes, algunos creen que de los 9 de la segunda lista que yo puse ahí, algunos están vigentes, ¿sí? Recuerden, la primera lista es vigente, la segunda no vigente, y algunos creen que, bueno, hay desacuerdos en eso, pero nos vamos a ir nosotros a ideas generales. Así que vamos, nuestro capítulo 12 ahí en 1 Corintios, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esto, como yo les decía al principio, es algo realmente grave, porque en general se ignora mucho sobre los dones espirituales. Hablando de este tema, a veces uno pregunta, bueno, ¿cuáles son los dones? Está bien, ya volqué ahí la lista, ¿no? Pero muchas veces responden, ¿y algún don? A veces mezclan dones con otras cosas que no son dones. Entonces no hay mucho conocimiento. Y es importante que esto lo podamos entender y propagar a la iglesia, porque la manera en que la iglesia se construye a sí misma, que se asisten entre los hermanos, es a través de los dones. Don de exhortar. El don de exhortar es la capacidad, y ahora vamos a ver un poco las definiciones de los dones, pero es la capacidad que puede tener una persona. Es esta manifestación del Espíritu Santo de Dios en una persona, que tiene la capacidad extraordinaria de poder poner algo en la mente. El don de exhortar a veces creemos que es dar un palazo, bajar la caña, retar, ¿sí? Mandar. No, no, nada más lejano a eso. La exhortación es poner una idea, es la capacidad de poner una idea en la persona, ¿sí? Y que esa persona la absorba y la entienda. Si yo, por ejemplo, soy de alguna manera o encargado de un área o de un ministerio o un anciano y de alguna manera tengo gente, chicos, jóvenes, adolescentes con los que estoy trabajando. Qué importante es poder tener el don de exhortación. Porque si veo una conducta que debería revertir, qué bueno que yo pueda tener las palabras, las ideas indicadas, asistido obviamente por su Biblia, tengo acá la Biblia, por eso la señalo, para que esa persona pueda cambiar, pueda decir, ah, no, no, esto que estoy haciendo no está bien. O esto que estoy haciendo lo podría mejorar de esta o aquella manera. Así que es importante que exista el don de exhortación. O sea, existe, perdón, pero que lo tengamos en la iglesia y que aquel que lo tiene lo desarrolle. Porque no solo necesitamos tenerlo, hay que desarrollar a los dones. Y recién leíamos que a cada uno
es dada la manifestación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que todos los creyentes tenemos al menos un don del Espíritu Santo. Y vamos un poquito a definiciones antes de seguir la lectura de 1 Corintios que estábamos leyendo. Miren, Trenchard. El don del Espíritu es su misma bendita persona, la persona del Espíritu Santo, que se entrega al creyente como fuente de toda verdadera vida. ¿Sí? Por eso es que también hablamos en términos del arras o la garantía de que tenemos la salvación, es el Espíritu morando en nosotros. El don del Espíritu Santo es su misma bendita persona que se entrega al creyente como fuente de toda verdadera vida y como potencia de todo servicio genuino. Así que vemos que el Espíritu, el arras de la salvación, pero también es potencia en el creyente, disponible para el creyente. Dice Horacio Alonso, que ha tenido muchos libros al respecto de este tema, que el don del Espíritu Santo es una capacidad sobrenatural que Dios concede a través de su Espíritu, pero es una capacidad sobrenatural. De una u otra manera, a través de su Espíritu, somos capacitados sobrenaturalmente para hacer algo. Y aquí la lista que tenemos ahí en el chat de los dones del Espíritu Santo. Tenemos una fe extraordinaria. Cuando hablamos del don de fe, no estamos hablando de la fe de la salvación, ¿sí? Ya una vez que somos salvos, que hemos tenido la fe por la cual fuimos salvos, hay algunos creyentes que tienen una capacitación sobrenatural en cuanto a la fe. Tienen más fe que los otros, tienen más facilidad para confiar en el Señor. Qué bueno en estos tiempos de tanta dificultad, de tanta adversidad, economía desastrosa, se están tomando medidas, creemos y ansiamos que empiece a mejorar nuestro país, pero las cosas están muy complicadas y se están complicando cada vez y muy rápidamente. Y tenemos dificultades en la familia, y podemos tener dificultades en el trabajo, y enfermedad, y esto y aquello y lo otro, y qué bueno que un hermano tenga fe, y me pueda tocar el hombro y decir, no, pero confía en el Señor, mirá, pasa esto, mira este pasaje, ¿no? Y que nos anime, y que nos levante, ¿sí? A través de su palabra, a través de su espíritu en nosotros, o en Él que está orando. Así que vamos a ir viendo un poquito algunos dones, es el plan que los conozcamos, pero quiero ver y seguir analizando algunos aspectos generales de los dones y cómo pueden nutrir a la iglesia y prosperarla. Una última definición de Horacio Alonso: es una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos vamos a tener unos dones y otros vamos a tener otros dones. Y estas manifestaciones del Espíritu en nosotros son extraordinarias. O sea, esto va a empezar a hablarnos, y que ya lo vamos a ver más adelante en este capítulo, ¿sí? De variedad dentro de la iglesia, ¿sí? Algunos con unos dones, otros con otros dones. Por eso hablamos en términos de miembros, y es lo que nos va a introducir el capítulo, así que ya no avanzo más en esta idea. Una última cosita: ¿qué cosas no son un don? ¿Sí? Talento natural. A veces creemos que un talento, ¿sí? Un talento muy común es el talento para la música. Nosotros cuando nacemos de nuestros padres, o como dicen la palabra, del agua, ¿sí? Nacemos con ciertos talentos, facilidades físicamente, por ejemplo, para el deporte. Decía recién, para la música. Hay gente que tiene mucha facilidad para la música. Esos son talentos naturales, no son dones. Podemos tener, por ejemplo, el don de presidir. ¿Quién preside en la iglesia? Por ejemplo, tenemos la tarea de presidir, o el oficio, si quieren verlo así, de presidir la alabanza. Es la persona que dirige la alabanza. Pero una cosa es tener el talento para la música y otra cosa es tener el don de presidir. El don de presidir sirve para guiar, para dirigir. Es el que va adelante. Por eso tenemos al que preside la alabanza, el que nos dice: vamos por acá, cantamos esto, repetimos aquello, nos paramos a veces, nos sentamos y oramos. Entonces preside, dirige la alabanza. Vamos, nosotros lo seguimos a él. Eso mismo lo podemos ver en un anciano, el oficio de anciano, ¿sí? La persona que es anciano. A veces podemos encontrarlo, y sería buenísimo que algunos de nuestros ancianos tengan el don de presidir, que puedan guiar a la iglesia, que puedan ir adelante, marcando el paso, marcando el rumbo. Eso es importantísimo, ¿sí? Así que el don de presidir, ahí lo tenemos, y se distingue el presidir
de los talentos naturales, ¿sí? Así que continuemos un poquito en la lectura de nuestro capítulo, ¿sí? Leímos ahí, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos al versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Qué interesante este pasaje. Vamos a despedazarlo un poquitito, ¿sí? Versículo a versículo, porque vemos acá la Trinidad, ¿sí? Ahora bien, hay diversidad de dones. Esto que estábamos viendo, las manifestaciones extraordinarias del Espíritu Santo en nosotros, capacidades sobrenaturales, ¿sí? Que tienen todos los creyentes, al menos una. Podemos ver que en la Biblia hay personas que tenían varios dones. Los apóstoles tenían muchos, algunos creen que tal vez la mayoría o su totalidad en los dones. Así que, pero podemos ver en personas que tenemos varios dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, pero el Espíritu, que es el que da los dones, es uno mismo. Y hay diversidad de ministerios. ¿Qué son los ministerios? Son los servicios, las tareas que podemos desarrollar en la iglesia, ¿sí? Escuela bíblica, trabajo con jóvenes, con adolescentes, actividades evangelísticas, ¿sí? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Cristo es uno mismo. Y acuérdense que estábamos hablando en términos de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso vemos que primeramente son muchos dones, pero el Espíritu que los da es uno. Y ahora vemos que hay diversidad de ministerios, pero el Señor, que es la cabeza de la iglesia, es uno. Y hay diversidad de operaciones. Esta palabra es muy interesante y muy importante, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y quiero que nos paremos un poquito en esta palabra operaciones, que tiene que ver con el original en el griego que nos lleva a la idea de energía, que también se hablaba hoy. Esta idea de operación nos habla de poder, de energía, de potencia, que está disponible para el creyente, que la da el Padre. Lo vemos en el capítulo 2 de Efesios, que habla de que ese poder que actuó en Cristo, dice que el Padre dio su poder a Cristo, que fue el poder que lo resucitó de la muerte al Señor. Un poder, fue energía del Padre actuando en el Hijo para levantarlo de los muertos. Dice también en ese capítulo que ese poder que actuó en el Hijo está disponible para nosotros. Así que esto está muy interesante. Es una cantidad de poder impresionante porque hizo posible desarrollar la obra de Cristo para salvarnos. Y ese mismo poder que actuó en el Hijo, actúa en nosotros. Efesios capítulo perdón, no recuerdo si final del 1 o principio del 2, pero está esa idea ahí importantísima. ¿Saben lo que más nos lleva a esta idea de operaciones? Nos habla de poder, pero nos habla o de poder o de energía eficaz, en el sentido de que el Señor da poder con capacidad de dar resultados. El Señor da poder, pero efectivamente, ¿sí? No es un poder simplemente listo, tengo mucha fuerza, ahora puedo levantar algo muy grande. No, no, no. El Señor da poder, pero con capacidad de llegar a los resultados. Esa es la idea de operación. Entonces vemos, hay diversidades de dones, pero el Espíritu, que es el que da los dones, es uno. Hay diversidad de ministerios, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, quien ordena la cabeza. Está muy interesante ver en Apocalipsis capítulo 4 y 5 cómo el Señor se muestra ahí andando entre los candeleros que representan a todas las iglesias, ¿sí? Como Señor de las iglesias, como cabeza de las iglesias. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, de poder que da el Señor para realizar cosas. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Por qué tanta vuelta con esto? Esto es importantísimo porque tenemos que darnos cuenta que la Trinidad, ese Dios, uno en tres personas, actúa en los creyentes, actúa en la iglesia y actúa en el poder hacia los creyentes. Pero ese Dios es uno solo. Muchas veces nos juntamos a organizar reuniones, a organizar actividades, ministerios, y algo que asoma rápidamente son las diferencias. Es la falta de unidad. Es el pleito.
Pero eso no puede ser, si el Espíritu es uno mismo. El Espíritu que nos dio los dones a todos es uno mismo. Y el Señor que da los ministerios, que los provee y demás, y el Padre que da las operaciones, que da este poder efectivo, si son uno cada uno, y son uno en sí mismo, esa Trinidad es un solo Dios, ¿cómo puede ser que haya tanta desaveniencia entre nosotros? ¿Cómo puede ser que haya tantas dificultades a veces para ponernos de acuerdo? Está faltando algo, hermanos. Esto no puede estar pasando. El plan de Dios, el plan de este Dios trino, es unívoco. Tenemos que trabajar nosotros, y digo todos nosotros, digo yo, digo mi iglesia, digo su iglesia, tenemos que trabajar para la unidad. Tenemos que trabajar en acercarnos al Señor y buscar que todos los hermanos se acerquen al Señor, porque una vez que estemos todos cerca del Señor, todo va a empezar a fluir rápidamente. Las diferencias se van a disipar, los desacuerdos van a desaparecer, y vamos a empezar a acercarnos a esto que hablábamos al principio. Vamos a empezar a mostrar una iglesia, ¿sí?, que es la plenitud de Cristo. Entonces lo que vamos a tener que empezar a hacer ahora es buscar los dones, conocer cuáles son los dones. Tenemos ahí una lista de 18 dones, como les dije, pero considero, y muchos consideramos, que los operantes o vigentes son los primeros 9, ¿sí? Así que tenemos que buscar, primeramente, a ver cuáles de estos dones tenemos. Tengo don de fe, tengo el don de enseñar, de administrar, de exhortar, de dar, el don de misericordia, el de evangelista, el de servicio, el de pastor. ¿Cuáles son los dones que tengo? Tengo uno por lo menos. ¿Cuáles más tengo? Hablábamos, por ejemplo, del oficio de anciano. Qué bueno que esté el don de pastor. Entre el oficio de anciano o el oficio de pastor, también que podríamos llamar. El don de presidir, hablábamos, o de administrar. La capacidad esta extraordinaria de exhortar a los hermanos para revertir situaciones, mejorar situaciones. Qué bueno que encontremos eso, no solo en los ancianos, en todo aquel que esté encargado de algún área. Fundamental este tema de los dones. Bien lo dice el primer versículo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Este tema se tendría que dar anualmente en las iglesias para que se conozca, porque esta es la fuente de que la iglesia sea la plenitud de Cristo, de que la iglesia desborde a Cristo, de que los frutos del Espíritu desborden en nuestra congregación. Esto es clave, porque cada uno de los dones, fíjense, pueden ser desarrollados, principalmente van a ser desarrollados en mis hermanos. Yo con mis dones, no son para mí los dones, son para desarrollar y para trabajar a mis hermanos. El don de exhortar es para exhortar a mi hermano. Otra vez, no es castigar, no es cascar a mi hermano, es poner una idea en la cabeza de mi hermano. Presidir, presido a los demás, guiamos a los demás. Enseñar, enseño a los demás. ¿De qué me sirven todos esos dones para mí? Son para mis hermanos. Ahí lo teníamos y ya lo mencionamos, el ejemplo de Cristo como ese servidor, ese asistente de los demás, de sus hermanos, como también nos llamó. Versículo 7 de nuestro capítulo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, hablando en términos de los dones, para provecho. Y una cosita que vamos a ver al final es cómo detectarlos, ¿sí? Una punta acá de orillo que tenemos es que los dones, estas manifestaciones, estas capacidades extraordinarias del Espíritu, son para provecho, lo cual implica fruto. No son vacíos los dones de Dios. Los dones del Espíritu no son simplemente adornos lindos para los creyentes. Son características, son capacidades para llevar fruto, para llevar provecho a la iglesia. Así que cuando el don no está generando fruto, o el ministerio, pero principalmente el don, que es lo que va a mover nuestro ministerio, cuando no estamos llevando fruto, tal vez ese no sea un don que tenemos. Tal vez a mí me encanta pararme en el púlpito y hablar, y capaz que hasta lo hago muy bien, y puedo tener el talento natural de poder expresarme muy bien y ser agradable en la forma de hablar, y usar términos muy lindos y armar muy bien las ideas. Pero si yo no tengo el don de maestro o el de enseñanza, ese no es mi lugar. Lo que nos está llevando esta idea
es que los dones del Espíritu Santo que el Señor pone en nosotros nos van a empezar a indicar cuál es el lugar que tenemos que tomar en la congregación. Muchas veces tenemos problemas y dificultades en la iglesia porque hay personas que no toman su lugar y toman otro lugar. Ah, pero a mí me gusta pararme y que la gente me escuche y expresar mis ideas, porque de alguna manera lo prefiero y demás. Entonces hago daño a la congregación, porque no tengo el don de enseñar. Hablaré muy bien, seré muy lindo en cómo me expreso, pero si yo no tengo el don de enseñar, ese no es mi lugar. Y si yo no tengo el don de, puedo, es muy fácil y muy rápidamente, el don de enseñar se explica muy fácil, pero todos los dones, si yo no lo tengo y trato de tomar ese lugar, voy a hacer daño. Obviamente, por ejemplo, vamos al don de evangelista, ¿sí? Qué bueno que cuando nosotros tengamos un grupo de evangelismo, una actividad de evangelismo, haya hermanos con el don de evangelista a la cabeza de esa actividad. Obviamente todos tenemos la tarea de evangelizar. La directiva de hacer discípulos y de promover y propagar el evangelio es para todos los creyentes. Pero aquellos que tienen el don de evangelista lo van a hacer mucho mejor. Van a tener más resultados, van a tener más fervor en llevarlo adelante. Si tenemos la actividad evangelística, que también es un tema que estamos teniendo en la iglesia y trabajando, porque vieron, siempre se prueban cosas nuevas y que vamos y que venimos y que a veces no hay resultados y demás. Tenemos que buscar a los hermanos evangelistas, los hermanos que tengan el don de evangelista, para que se pongan a la cabeza de esa actividad. Y bueno, nosotros nos sumaremos en algunas o en todas las actividades, los demás, los que tal vez no tengamos ese don, o aquellos que no lo tengan, pero aquellos que han sido llamados por el Señor a esta tarea, por eso se les ha dado el don, porque vamos a leer también que se reparte como el Espíritu Santo quiere, reparte los dones, dan la clave, esta idea da la clave de cuál es nuestro ministerio. Y van a dar éxito, van a dar provecho en el desarrollo de ese ministerio, en el desarrollo de ese don. Así que, importantísimo, que conozcamos nuestros dones y que desarrollemos nuestros dones para poder tomar nuestro lugar en la congregación. ¿Qué tengo que hacer? Está bien, estamos entre personas grandes, capaz que esto ya es una tarea definida, pero tenemos que trabajarlo en los demás. Tenemos que trabajarlo especialmente en los jóvenes, en los adolescentes. Una manera de empezar a ver cuáles son nuestros dones es exponernos a distintos ministerios. Sí, bueno, a ver, vamos a probar. Me dijeron, anda a dirigir la alabanza. Voy. No sé si soy bueno en eso, pero lo voy a empezar a descubrirlo. Toma un devocional, prepara un pequeño mensaje en esta actividad más sencilla. Listo, lo tomo. Avancemos en probar distintas cosas, porque el Señor nos va a ir mostrando, ¿sí? Y vamos a ir viendo que tenemos madera para una u otra cosa. Cuando digo tenemos madera es que tenemos el don para desarrollar ese ministerio o esa actividad. Así que, importantísimo, conocer nuestros dones, ¿sí? Hacerlos crecer a los dones, porque no están en su máximo esplendor cuando nos convertimos y los obtenemos, sino que hay que ejercitarlos. Así como uno ejercita los músculos para que crezcan y el cuerpo se pone más voluminoso y mucho más poderoso cuando hace ejercicio físico, el don funciona de la misma manera. Hay que trabajarlo el don. Hay que ejercitarlo el don y empieza a progresar. Y empieza a prosperar. Y se hace muy robusto y cada vez más capaz de ser desarrollado y lleva mucho más fruto. Conocemos nuestros dones, desarrollamos nuestros dones, tomamos nuestro lugar en la congregación. Y cuando todos tomamos nuestro lugar en la congregación, cada uno se ubica en el buen y mal sentido. Cada uno se ubica en el lugar que tiene que tomar. La iglesia empieza a funcionar. Empiezo a trabajar en mis hermanos con mis dones. Mis hermanos empiezan a trabajar en mí y en los demás con sus dones. Y ahí la iglesia empieza a crecer. Cuando digo empieza a crecer, no necesariamente hablamos en términos de número, sino en capacidades, en calidad de creyentes, en calidad de iglesia. Y ahí la iglesia empieza a convertirse en la plenitud de Cristo. Empieza a desparramar, a derramar, a inundarse de Cristo, porque su Espíritu está actuando en nosotros. Porque Cristo está siendo mi cabeza, la cabeza de mi iglesia, y el Padre nos está potenciando con estas operaciones, con este poder, con esta energía, con capacidad de alcanzar éxito en lo que desarrollemos.
Un poquito más y ya terminamos. Porque a cada uno, versículo 7, les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Acá tenemos otra pequeña lista, o no tan pequeña, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Ahí tenemos otros dones, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Recuerden, vean esto de la repetición, por el Espíritu los da, ¿sí? A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto es muy importante en cuanto a los dones. ¿Saben qué? Nosotros no nos podemos juntar todos y decir, bueno, a Edgardo le vamos a dar el don de exhortar, ¿sí? No, esto no funciona así. El Espíritu da a cada uno de nosotros él o los dones que Él quiere. La iglesia no se puede unir para darle dones a alguien. No le podemos pedir a Dios, dame este o aquel don, no. Porque el Espíritu dio uno o varios dones a cada uno de nosotros, como Él quiere, como la cabeza va a organizar también la iglesia y el Espíritu y la Trinidad funcionan en conjunto, ¿sí? A todos nos son dados distintos dones para que funcionemos y hagamos lo que tengamos que hacer en la congregación, ¿sí? Por eso volvemos a lo mismo, detectemos nuestros dones. Es fundamental que sepamos cuáles son los dones y que los ejercitemos, ¿sí? Para que se empiece a dar y se empiece a desarrollar el plan de Dios para su iglesia. Seguimos rápidamente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, un cuerpo, muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, en esclavos o libres, y a todos nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esta es la idea de diversidad, ¿sí? A veces se cree que la iglesia tiene que ser uniforme. No, no, la iglesia no es uniforme. Es un cuerpo, sí, pero no es uniforme. Hay diversidad. Hay hermanos evangelistas, hay hermanos pastores, hay hermanos que sirven, hay hermanos con el don de misericordia y demás. Tenemos mucha variedad. Y cuanto más si en algunos hermanos se mezclan varios de estos dones. ¿Sí? Qué bueno tener un anciano con el don de pastor, de presidir y de exhortar. Pero no siempre vamos a encontrar todos estos dones en todos los ancianos. Capaz que un anciano tenga unos dones y otros ancianos tengan otros. Ojalá que en nuestro grupo de ancianos estén todos los dones que requieran el oficio. Un cuerpo, diversidad de miembros, ¿sí? Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? No podemos ser todos ojos. No podemos ser todos evangelistas. No podemos ser todos maestros o todos exhortar. Tiene necesariamente que existir la diversidad en la iglesia. Si todo cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Esto es muy importante. Esta diversidad que Cristo ha armado a través de su Espíritu, dándonos dones, es fundamental para el desarrollo de los objetivos, de la voluntad de nuestro Dios. Así que tenemos que buscar eso, tenemos que buscar la voluntad de nuestro Dios, tenemos que buscar nuestros dones, tenemos que tomar nuestro lugar en la congregación. Una anécdota que contaba un hermano que me encantó. Miren, yo uso lentes, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Imagínense que mi nariz agarra y dice, pero yo no quiero llevar más de estos lentes. Si no son para mí, ¿no? Si los lentes son para los ojos, que los ojos lleven los lentes. Si son para ellos, yo no los llevo más. ¡Pum! ¿Qué pasó? La nariz dijo, yo no llevo más los lentes. ¿Qué pasó con el hombre? Salió a caminar. Obviamente no vio un escalón que tenía delante, se tropezó. ¿Qué fue lo primero que se rompió ese hombre? La nariz. Así que esto nos lleva a que empecemos a entender que es fundamental que nosotros trabajemos unidos en la congregación, que conozcamos nuestros dones, que los desarrollemos y que los usemos en nuestros hermanos.
que llevemos las cargas de nuestros hermanos a través de estas capacidades extraordinarias. A veces las tareas pueden ser muy difíciles, muy complejas, pero con la capacitación extraordinaria que recibimos de parte de Dios a través de su Espíritu, guiándonos por la cabeza que es Cristo, las cosas empiezan a cambiar. A veces no soporto la carga porque no es mi lugar, porque esos dones no los tengo. Cuando yo tengo el don de evangelista, la tarea se me hace fácil, la tarea da fruto. Yo con el don de evangelista puedo desarrollar el evangelismo en mi iglesia, en mi vida personal, en mi familia. Y las cosas empiezan a funcionar diferente, las cosas se hacen llevaderas de otra manera. Ahí es que tiro lo último. 3 formas, hay muchas formas de cómo detectar los dones. Primeramente, me tiene que ser fácil desarrollar la tarea o la actividad con la cual refiere ese don. Fácil. Fervor. Tengo que tener fervor para desarrollar esa tarea. Si realmente no me apasiona, no me gusta, no me atrae, por ejemplo, enseñar, muy posiblemente no tenga ese don. Y la tercera, fruto. Leíamos recién, tiene que llevar fruto. A veces desarrollamos tareas que no dan resultados. ¿Sí? Le hablo a las personas, le trato. Hay muchos casos y hasta muchas veces tristes, de personas, y capaz que ancianos, que quieren aconsejar, quieren revertir cosas, y van y hablan y exhortan y exhortan y exhortan, y nadie les da bolilla. Digo un anciano porque es una tarea popular o muy común en el anciano. Pero muchos, sin ser ancianos, podemos tener el don de exhortar. Pero a veces la gente no le hace caso a esa persona que exhorta. E incluso hace daño a esa persona por querer exhortar de una manera que no es o que no corresponde. Con esto no quiero decir, claro, si no tengo el don no exhorto. No, sí, capaz que todos tenemos que hacerlo y todos tenemos que exhortar. Pero cuánto mejor aquel que tenga el don. Todos tenemos que evangelizar, pero cuánto mejor que a la cabeza de esos ministerios o de esas actividades estén los que tengan el don de evangelista. Ordenémonos, hermanos, tomemos nuestro lugar. Es la clave de que nuestra iglesia prospere, crezca, manifieste cada vez más a Cristo. Espero que pueda ser una realidad en todos nosotros, en mí principalmente, y que el Señor bendiga su palabra en nosotros.